Hola hermosas, bienvenidas a nuestro podcast semanal del equipo de español. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la idolatría desde una perspectiva distinta y un poco más profunda. Pero quiero que hablemos de la idolatría desde el punto de vista del Dios que creamos a nuestra conveniencia, ¿sí? La idolatría pues es hacernos una imagen de Dios, ¿verdad? Y a veces creamos una imagen de Él eh, que se acomoda a nuestra manera de vivir. Ahora, esto no es que lo hayamos hecho intencionalmente, pues considero que no fue así, al menos en mi caso no fue algo que fue intencional, sino que fue de la construcción de todas las vivencias que había tenido, digamos que en mi vida y las experiencias y lo que había escuchado de Dios, más no de mi experiencia personal con Él, ¿no? Entonces, digamos que esta es una perspectiva nueva, por así decirlo, para muchas mujeres especialmente, porque digamos que el Señor ya ha tratado muchas cosas con nosotras, pero para muchas mujeres esto es algo que de pronto no conocen, ¿sí? Entonces, a lo que voy con este tema es muy enfocado también a esa forma en que el mundo está mostrando con mucha fuerza ahorita al Señor, a Dios, como un Dios de amor, ¿sí? Él es un Dios de amor que lo permite todo. Él es un Dios de amor que te va a dejar hacer lo que tú quieras hacer porque es como su mensaje de gracia. Entonces, como que hay una confusión, ¿no? Entre lo que es la gracia y la misericordia de Dios con lo que es el amor y la justicia de Dios. Entonces, quisiera que tratemos un poco ese tema que es algo un poco, digamos que delicado, porque creo que hay que andar un poquito como con pies de plomo para no fallar nosotras también, ¿no? Entonces, bueno, que el Señor ponga sus palabras en nuestra boca para que podamos compartir la verdad en este podcast. Entonces, bueno, quisiera comenzar precisamente con esa imagen de Dios que yo también abracé por un tiempo, de que yo pensaba que Él no podría dejar que tanta gente se fuera al infierno, ¿sí? Sino que Él de alguna manera tendría que dejar pasar como todas las cosas malas que yo estaba haciendo, eh, pues porque al final de cuentas, en mi pensar, yo no era tan mala, ¿sí? Yo realmente era una chica buena, o sea, podría estar haciendo cosas mal como el resto del mundo, pero pues precisamente, o sea, todo el mundo lo hace. Entonces, como que no es algo malo porque pues, todo el mundo lo hace y Dios es un Dios de amor, entonces Dios no va a permitir que nosotros nos vayamos al infierno porque Él es un Dios de amor. Entonces, tenía esa imagen de Dios, de que era laxo, de que era permisivo, de que si yo no había consecuencias negativas inmediatamente, pues simplemente no estaba mal, ¿sí? O simplemente era algo que estaba pasando y que él no podría, digamos, que dejar pasar. Entonces, ahí es cuando viene la pregunta para mí y para muchas mujeres también. ¿Realmente soy una buena persona? ¿Realmente eh, esa imagen de persona buena coincide con la imagen de bondad que Dios quiere para mí? Entonces, creo que ahí empieza como él a mostrarnos realmente qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y para mí, ese momento, pues obviamente fue la crisis matrimonial, que yo antes pensaba, bueno, sí, había reconocido muchos pecados antes, pero no había nacido de nuevo. Entonces, no había hecho, digamos, que los cambios suficientes en mi corazón, sí, como para lograr una madurez mayor en el proceso de mi viaje que yo tenía con él. Sin embargo, sí tengo que reconocer que desde antes de la crisis, pues él ya venía trabajando en eso, ¿no? En conducirme al arrepentimiento.
y precisamente por eso fue tan buena como todas las crisis que pasé en mi vida para poder comprender realmente qué era lo bueno y qué era lo malo. Eh, Sé que es muy fácil para nosotras, como para todo el mundo, hacernos dioses, hacernos una imagen de Dios eh, conforme a lo que nosotros queremos. Pero eso ocurre cuando realmente no lo conocemos, cuando desconocemos lo que dice la palabra de Dios. Y fue el quiebre, creo que el punto de quiebre ha sido conocer realmente la palabra de Dios, leerla realmente, y que Él mismo la vaya revelando en el camino con Él, ¿no? Porque creo que igual si la hubiese leído como antes me pasaba, cuando yo la leía en el colegio y no había recibido al Espíritu Santo, pues no tenía esa revelación del significado de esa palabra a mi espíritu, sino que para mí estaba como encubierto, ¿sí? Estaba el mensaje, pero no estaba la revelación en mi vida. Entonces, creo que eso fue lo que hizo la diferencia en mi vida. Y bueno, pues sí me parece importante ese tema de que no confundamos la bondad y la misericordia de Dios, la gracia de Dios con la justicia de Dios, porque a veces eh, creo que el mundo y el enemigo es muy hábil en usar incluso la palabra de Dios, ¿no? Para enredarnos y para no dejarnos ver la verdad completa, sino que nos da solamente una palabra, pero no nos da la verdad completa. Y eh, una cosa es que Dios nos ame, porque Dios sí nos ama y sí es un Dios de amor, pero Él también es un Dios justo, ¿sí? A veces nosotros, de hecho, nosotras tenemos ese rasgo de Él en el corazón, ¿no? Cuando vemos que hay un crimen atroz, como que uno dice, eh, o sea, queremos justicia, tenemos esa sed de justicia, de que esa persona pague por lo mal que ha hecho, ¿no? Y cuando eso no se da, entonces uno se siente frustrado y uno se siente eh, como que no ha sido justo, como que, y uno se pregunta, ¿no? Pero ¿dónde está entonces la justicia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos hacen lo que quieren? Y ese es justamente como la distorsión, o sea, todas esas cosas como que van creando esa distorsión de quién es ese Dios amoroso, justo y de justicia, porque muchas veces Dios en su misericordia, digamos que nos da una advertencia y nos da una espera, pero tarde o temprano llega la justicia de Dios a nuestra vida y bueno, a veces no la vemos, digamos que no hemos reflejado eso en nuestros países. Él nos ha dado como autoridad, nos ha dado autoridad, o a nuestros gobernantes, quiero decir, les ha dado autoridad, que de pronto no han usado de la manera adecuada. Y cuando no vemos esa justicia, pues vemos lo que reina más maldad en nuestros países, más violencia. Y, y en este momento, por ejemplo, podemos, por ejemplo, ver el ejemplo del Salvador, que Dios los ha puesto de ejemplo, creo yo, para que podamos voltear los ojos y ver lo que es la justicia, ¿sí? Como tal en una nación. Y cómo todos los países de Latinoamérica, de habla hispana, están volviendo los ojos a ese país, y no solo de habla hispana, sino de todo el mundo han vuelto los ojos a ese país para decir, algo está pasando allá. Y cómo eso está haciendo también brillar a nuestro Señor. Porque aunque los medios de comunicación no hablen de eso, ¿sí? Y lo mantengan en silencio, los que sabemos y conocemos de Dios sabemos que Él está orando allí, que hay la presencia de Dios está en todo eso, porque es su justicia. Y bueno, pues es como un poco la imagen de lo que quería que discutiéramos, no tanto que discutiéramos, compartamos hoy,
de cómo ha sido para ustedes también ese entendimiento en este viaje de la justicia de Dios, de la gracia de Dios y esa imagen que teníamos de pronto distorsionada de esas características de él. Hola, yo soy Poppy. De hecho, estaba tratando como de ubicarme un poquito en el tema y en mi caso particular, a mí me llamó mucho la atención lo que comentaste, Anastasia, sobre hay muchas cosas que hacemos en el día a día o que vemos alrededor de nosotros que no están bien ante los ojos de Dios, pero que nosotros llegamos a aceptarlos como verdad absoluta, aunque no están bien. Y simple y sencillamente, porque hay pecados que son más visibles que otros, o sea, yo le llamo, ¿verdad? Un pecado visible, por ejemplo, es así, alguien que mata. Obviamente, eso es un pecado gravísimo y ahí sí se recuerda a uno cuáles son los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero a uno se le olvida el principal, que es amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces uno, la misma sociedad le va acomodando a uno qué cosas son aceptadas por la sociedad, qué cosas están pasadas de moda y qué cosas ya ni siquiera vale la pena considerarlas, ¿verdad? Según lo que yo catalogo como pecados visibles y otros que no son tan visibles, porque el orgullo es igual de pecado que alguien que mata. Lo único es que como la sociedad uno lo incentiva a agarrarse de orgullo para pelear por sus derechos y para hacerse sentir, ¿verdad? Y para que lo oigan a uno, entonces la sociedad sí acepta el orgullo. Pero es tan grave como matar. Entonces yo creo, en mi caso, yo pienso mucho y cuando he podido conversar con mis amigas, mis poquitas amigas muy cercanas, cuando yo me acerco con la palabra del Señor, yo a ellas lo primero que les digo, estamos conscientes de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, cuando ellas a mí me dicen, sí, y yo digo, perfecto, o sea, ya estamos en acuerdo en eso. Eso quiere decir que lo que está escrito en la Biblia aplicaba ayer, aplica hoy y aplica para siempre, ¿verdad? Este, entonces, digamos, esos son como los conceptos que yo he visto que a veces a uno se le olvida, porque yo también recuerdo cuando yo empecé con los cursos, a hacer los cursos, empezando, ¿verdad? O sea, en mi crisis, recuerdo que cuando yo llegué a la mujer contenciosa, ese capítulo duele mucho, o sea, le hace a uno el ego atroz y precisamente es el ego porque eso es lo que alimenta la sociedad actual, ¿verdad? Entonces, cuando uno llega ahí, a uno le cuesta, bueno, no voy a hablar como en general, pero a mí me costó aceptar ciertas áreas que yo decía, ah, no, esto no aplica para mí, esto no es cierto. Y yo creo que hay muchos casos en que uno hace lo mismo, ¿verdad? O sea, digamos, ¿cuántas mujeres no hemos pasado por el proceso de eh, tener relaciones, o sea, fornicar antes de casarnos? Ah, pero como todo el mundo lo hace, y como yo soy buena, como yo no he matado y como yo no he hecho nada, entonces, porque la gracia de Dios es muy grande, yo sé que no me voy a ir al infierno, pero tenemos que tener eso muy claro. O sea, fornicar es fornicar, no importa qué tipo de persona es usted. Y si usted quiere ser mejor, tiene que confesar, tiene que dejar de hacer lo que está haciendo y ya uno se tiene que poner en regla con lo que él quiere. Y pues, bueno, no sé, seguro habrá personas que digan, ay, esa parte no me gustó. No estoy criticando a nadie, pero más bien quiero poner como, quiero compartir tal vez un caso particular de cómo es que yo veía antes las cosas, porque al igual que Anastasia, pues yo me consideraba una persona buena,
¿verdad? O sea, yo no le hago nada, daño a nadie, pero lo principal es, no estoy amando a Dios por sobre todas las cosas porque no estoy siguiendo sus, su guía, no estoy siguiendo sus mandamientos, no estoy siguiendo todo lo que Él me pide, ¿verdad? Porque la Biblia al fin y al cabo es una guía de vida. Para eso fue que Él tuvo sus profetas para que lo compartieran con nosotros. Esa es la guía que nosotros tenemos que seguir en nuestra vida.